No te quedes fuera. Conversaciones de minería y energía con Nancy Pérez y Pamela Chávez. Cada martes y viernes a las 15 horas. Recursos con perspectiva. Recursos con perspectiva. Somos divoxradio.com. Seguimos en Terremotos, Volcanes y otros monstruos con Vicente Sandoval, que él es investigador asociado en la unidad de estudios sociales sobre desastres en la Universidad Libre de Berlín, pero también es consultor internacional para la USAID, la GIZ y la Comisión Europea, entre otros. Así que Vicente lleva hartos años en esto, hablando sobre desastres, y en particular un tema que quedó dando vueltas del bloque anterior tiene que ver justamente con la gobernanza de los desastres, es decir, en la toma de decisiones. ¿Qué pasa? ¿Quién toma qué decisión? ¿Cómo se toman decisiones? Y ahí Vicente estaba hablando justamente sobre estas experiencias desde Europa, donde como hay un gran financiamiento de ciencia y tecnología, muchas veces se plantean soluciones para muchos problemas, incluso en otros países, pero a veces pecan de no comprender exactamente dónde estás aplicando la solución y por tanto las cosas fallan. Lo que me recuerda mucho acerca de cómo nosotros acá en Chile estamos viendo algunas cosas, porque sabemos que muchas decisiones realmente se toman en unas cuantas comunas en Santiago para todo Chile y sería. Y de hecho uno lo ve incluso a nivel comunicacional. Entonces, ahí Vicente, la pregunta que cae de cajón es cuán importante es la localidad, cuán importante es que tú partas desde la comunidad versus la forma en que nosotros hemos estado haciendo muchas veces las cosas, que es que a algún iluminado de Vitacura se le ocurre algo. Bueno, el tema de la centralización chilena ha sido algo que yo he estado abordando hace un tiempo, en el tema de la gobernanza de los riesgos, especialmente el tema de los asentamientos informales, pero también tiene que ver con lo que sucede en los contextos diferentes que tiene el territorio, o sea, desde localidades en las cordilleras, en la costa, tienen entidades, cualidades distintas. Entonces, lo que dice la experiencia internacional es que la descentralización y la centralización de los sistemas de gestión de riesgo no es positiva ni negativa por sí. O sea, es decir, por ejemplo, un sistema descentralizado no va a ser de por sí mejor que uno centralizado, porque depende también de la naturaleza de las emergencias y para ciertas cosas, por ejemplo, para logística, es bueno tener cierta centralización y tener cierto control de mando. Pero, por ejemplo, para la reducción de riesgos de desastres, todo tipo de políticas públicas, por ejemplo, por supuesto que es mucho mejor que sean contextualizadas en el lugar. Que el alcalde o el consejo municipal de una municipalidad en Puerto Saavedra, por ejemplo, que es donde se ubica el responsable de la ONEMI dentro de la municipalidad, un encargado que generalmente tiene otros 3 o 4 cargos más. El ser encargado de la ONEMI es uno de ellos. Exacto. Viene por mandato que tiene que hacer el plan de emergencia comunal, tiene que hacer un montón de cosas, además de las otras tareas. Entonces son tareas que le llegan, por el tema de las políticas que existen, de las regulaciones que existen, pero no hay, desde mi punto de vista, creo, una ventana para poder contextualizar esas cosas. Generalmente el tema de la gestión de riesgo de desastre está básicamente determinado. Yo tengo un par de papers sobre eso desde Santiago. O sea, toda la política, desde la Constitución hacia abajo, hace un énfasis enorme en la centralización de la gestión propiamente tal, pero eso también genera una serie como de fuerza gravitatoria alrededor de un montón de otras cosas que suceden sobre la reducción de riesgo de desastre, sobre cómo se relacionan los actores. Entonces, si alguien quiere, una persona con poca poder de incidencia en estas cosas desde una comuna muy lejana, que yo también lo observé en Chaitén, donde hice mi tesis doctoral, prácticamente puede hacer muy poco, y por su comunidad. Tiene que ver esto con el tema de la centralización. Está avanzada no solamente en el tema de los riesgos, sino que en realidad es una centralización política, económica y de poder. Y eso
se ve reflejado en muchas dimensiones, incluida la gestión de riesgo de desastre. Exacto. Entonces, los recursos es complicado hacerlo. Vicente, mencionaste Chaitén ahí como un tema que tú conoces bastante. Entre los hitos históricos que uno se conoce, Chaitén aparece siempre, porque ahí, después de la erupción de un volcán que no se entendía muy bien, se termina generando la evacuación completa de un pueblo y convierte a Chaitén durante un momento en un pueblo fantasma, y donde se plantea justamente la reconstrucción de Chaitén en otro lugar, pensando justamente en que Chaitén donde estaba demasiado expuesto a lo que el volcán podía hacer. Sin embargo, esa idea fracasa. ¿Por qué tú crees que fracasó? Bueno, tiene que ver con cómo se hace la planificación. Yo entiendo la planificación como un proceso de toma de decisiones que se hace en conjunto con todos los actores que participan, especialmente en el área urbana, y que la gobernanza no solamente el gobierno, o sea, no solamente la municipalidad, sí, claro, ni la autoridad, ni el Senado, sino que en la gobernanza actúan, por ejemplo, otros actores que son más informales, pero que también ejercen cierta influencia en la toma de decisiones. Por darte un ejemplo, el movimiento feminista. El movimiento feminista, o también la No Más AFP, una asociación, marchando en las calles genera cierta fuerza que incide en los políticos, etcétera, etcétera. Entonces, ese también es un actor de la gobernanza. Y la gobernanza tiene muchos actores, incluido desde la teoría de la sociología te dirían también que una tecnología, por ejemplo, o una idea puede ser un actor. Por ejemplo, la idea del cambio climático puede ejercer influencia en la gobernanza. claro. Entonces, el proceso de planificación es un proceso de gobernanza en donde actúan muchos actores y deciden, ok, tenemos esta amenaza, o la identifican o no la identifican, lo que sea, y que en el caso de Chaitén no se dio, porque se decidió en Santiago. O sea, los actores de Chaitén prácticamente decidieron poco o muy poco lo que ellos querían para su ciudad. Fue finalmente en un gobierno posterior donde se reconoce que la gente ya quería volver de vuelta y se toman algunas medidas, pero tampoco se reconoce bien la amenaza, no se reconoce bien el riesgo al que están sometidos, y hay de hecho muchas dudas respecto de cómo se va a comportar la ciudad, o se va a comportar en realidad, que probablemente tú sabes mejor que yo, si hay estudios al respecto de cómo se va a comportar esto. Pero la situación es que la gente está ahí, y uno de los problemas que yo detecté más graves fue que precisamente no se incluyó a la gente en la toma de decisiones, ni a la gente ni a las comunidades. Y ese es uno de los grandes problemas que tiene, hablando de la centralización de nuevo, es que no se considera la opinión, el saber, el contexto, no se considera más que para hacer un diagnóstico, y para eso mandan a alguien de afuera a hacer un diagnóstico, a describir, y dice esto, y después, claro, lo meten en un reporte y sale de una caja negra, sale un producto que se lo entregaron hecho a Chaitén, y no funcionó, claramente. No funciona, y aparte también, y te genera un doble problema, ¿no? Porque al final vuelves, después de un proceso súper largo y súper desgastante, a instalar a la gente en Chaitén, pero la amenaza sigue ahí y no se han hecho grandes cosas para mitigar la amenaza. Entonces, es como que ni por un lado conseguiste mitigar el problema original que tú tenías, ni por el otro realmente pudiste mejorar la vida de las personas de alguna manera. Al final llegaste a un punto medio bastante raro. Y ahí es donde siempre hay muchos de estos problemas. A mí en particular, y esto como para ir cerrando nuestra conversación, me genera me pasa que uno de de los grandes desafíos que siempre dan vuelta de acá es justamente como tú comunicas todas estas cosas frente a distintas comunidades, porque tú mencionaste que, claro, mandas a alguien, por ejemplo, desde Santiago a hacer un análisis de lo que va a pasar, eh, pero ¿qué confianza genera ese alguien con las personas? ¿Qué es lo que ese alguien le va a transmitir a las personas? Eh, Hay ocasiones en las cuales de pronto el conocimiento científico baja, parte donde el mismo científico que está monitoreando, por ejemplo, tiene nociones acerca de lo que la comunidad realmente quiere, porque ese link siempre se pierde de alguna manera. Y
eso termina generando burbujas. El científico que habla solamente de la importancia de la parte física del fenómeno, la comunidad que no tiene mucha claridad del fenómeno físico, pero que necesita otras cosas que el científico no la va a entender, y el tomador de decisiones que ni siquiera está allá. Entonces, por ejemplo, me acuerdo que yo veía, tú ves videos hasta el día de hoy de lo que pasó en la zona, y ponías y en el año 2008 por ahí, tenías a la delegada presidencial, que era Paula Narváez, si mal no recuerdo, hablando muy militarmente en el camino. Era como, tenemos que hacer esto, esta es la orden que viene de acá, y todos siguen lo que yo les digo. Francisco Vidal haciendo lo mismo. Delegada presidencial, ese era el nombre, el Sí, cargo delegada que tenía presidencial, tal cual. lo dice claramente. Tal cual, pero al final era como dar órdenes acerca de lo que tenías que hacer, y la gente la sacaste de donde estaba en Chaitén porque tenías que sacarla, pero llegaron a Puerto Montt y no lo recibía nadie. Entonces tenías personas que no sabían dónde iban a pasar una noche. Y eso no era un problema que de pronto se veía, sino que era como algo que, oye, no, la gente tiene que obedecer lo que yo les digo ya. Eso genera indignación en varias personas y no te ayuda a generar. Absolutamente. Entonces, para ir cerrando, porque aquí podríamos estar horas en esto, Vicente, ¿cuál es el rol de la empatía? ¿Cuál es el rol del tener un actor creíble que hable en la gestión del riesgo de desastre? Bueno, la empatía y la humanidad son sumamente importantes. Yo siempre hablo con mi esposa y le digo que creo que un buen profesional no puede ser buen profesional si no es buena persona al mismo tiempo. Creo que no se puede separar el ser una buena persona, el tener corazón, tener humanidad, empatía, y ser un súper buen, por decir, un matemático o lo que sea, ser súper bueno. Porque esas cosas finalmente repercuten en lo que hacemos. Todo lo que hacemos, desde los geólogos hasta los antropólogos, tiene un impacto en la sociedad. Y si no lo hacemos desde el corazón o con la empatía, pues no vamos a conseguir mucho. Y quiero cerrar con esto, que un buen planificador es aquel que es capaz de incluir todas esas miradas y ser un facilitador, no el que va y dice qué es lo que tiene que hacerse en la ciudad, sino que es capaz de oír y poder empatizar con las demandas, con las necesidades de esa gente y guiarlos a ellos a conseguir una mejor solución desde lo que hablamos de la camisa, que ellos se puedan hacer su propia camisa. Claro. Qué tontería que estemos hablando de estas, parece que fueran ideas muy antiguas, son muy antiguas en realidad, pero parece que las estamos necesitando más que nunca. Tal cual. Así que Vicente, muchísimas gracias por estar aquí en este programa. Ha sido una conversación súper entretenida y aparte muy, muy importante también. Tú lo dijiste, estos son temas que de pronto hasta incluso parecen de sentido común a veces, pero hay que tocarlos, porque si no lo estamos viendo bien ejecutados es porque todavía nos falta trabajarlos más. Así que te quiero agradecer mucho el tiempo y te dejo las últimas palabras para que puedas ahí despedirte tú también. No, gracias a ti, Cristian, y felicitaciones por el programa y por creo que es sumamente importante tener a divulgadores científicos como tú y como otros que aparecen, porque nos da una oportunidad, una esperanza a todos de que estos temas cobren relevancia y que lleguen a las personas que no todos los temas tienen que estar en la superficie de la opinión pública, por supuesto, pero es importante que estas instancias estén para aquellos que quieren informarse, para aquellos, sobre todo, este mensaje es para los políticos, que abran a comunicarse más con los científicos también. Así que eso. Gracias. Perfecto. A ti, Cristian. Muchas gracias, que te vaya muy bien. Saludos para Berlín. No te quedes fuera. Conoce nuevas soluciones y tecnologías para PYME con Simón Oliveros, cada lunes y miércoles a las 14 horas en Conexión PYME. Somos Divoxradio.com.